Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Sean todos bienvenidos. Sean bendecidos. Que estén siempre bajo la cobertura divina. Eso es nuestro deseo con el grande amor que Dios ha puesto en nuestro corazón hacia los que nos rodean, hacia nuestros hermanos, hasta la familia de Dios. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con esta serie de el Espíritu Santo de Dios, acerca de los 7 ministerios que están en el candelero de oro, los 7 ministerios del Espíritu Santo. Algunos lo llaman las 7 manifestaciones, pero son 7 los que aparecen en la Biblia. Que el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que convence, que nos libera. Benditos son los ministerios del Espíritu Santo. Nos consuela, intercede por nosotros, nos guía, nos enseña, dice la bendita palabra del Señor, bendito de la gloria, alabado sea su santo y bendito nombre. Nos sella el Espíritu Santo de Dios y nos revela todas las cosas. Bendito sea el Señor. Así que son 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios. Si los quiere apuntar, anótelos, y si quiere mándeme un texto. Yo le puedo enviar las citas bíblicas acerca de los 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Nos convence, nos da esa convicción. Jesucristo dijo: el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Gloria a Dios. Nos sella. Cuando nosotros creemos en el Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, lo que Dios prometió. Nos consuela. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela, dice la Biblia, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, los voy a dejar el Espíritu Santo, el grande consolador por excelencia. El consuelo de Dios es que da una fuerza sobrenatural a nuestro ser para poder sobrellevar, para poder vencer todo obstáculo. Ese es el consuelo de Dios, es el ánimo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El otro ministerio es que nos guía, nos enseña. La Biblia dice que prácticamente Él viene a ser nuestro maestro, nuestro instructor, el que nos dirige. Bendito sea el Señor. El otro ministerio es que intercede por nosotros con gemidos indecibles, clamando: Abba, Padre. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos pedir, orar como conviene. No sabemos, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, dice la bendita palabra de Dios, que Él intercede por nosotros, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Y lo que vamos a ver ahora es que el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo habla, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas, habla, así que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Es el bendito Espíritu Santo, es Dios mismo en esta tierra, es el Espíritu de Dios, por el soplo de Dios, por el Espíritu, dice la Biblia en Génesis que se hicieron todas las cosas. El Espíritu Santo activo en este tiempo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, 9 y 10. Vamos a leer. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Para ver este estudio acerca de la revelación del Espíritu Santo, cómo Él habla, Él siente, Él se contrista. Por eso Esteban decía: vosotros resistís al Espíritu Santo. A los religiosos de su tiempo, a los doctores de la ley, les decía eso, que resistían al Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que seamos sensibles al poderoso Espíritu Santo de Dios, que Él conoce todas las cosas. La Biblia dice que Él escudriña los corazones
y que escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2, primera carta a los Corintios, versículos 9 y 10. Dice así la bendita Escritura: glorioso amado Jesús, ayúdanos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Aquí está la Escritura, aquí está el versículo central de la revelación del Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo porque está en mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a pedir esa dirección del Espíritu Santo de Dios. Glorioso, amoroso Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey de la Gloria, por tus abundantes bendiciones que derramas cada día sobre todo aquel que de corazón limpio invoca tu santo nombre. Gracias, Padre, por bendecir a tu pueblo, mi Rey de Gloria, a tu pueblo amado. Señor, pedimos, mi Señor de la Gloria, que envíes esos pastos verdes, manantiales de agua viva, para que coma tu pueblo, para que beba tu pueblo, tus amados, tu manada pequeña, Señor. Cuando tú dijiste, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino eterno. Venid, manada pequeña, no temáis. Venid a heredar el reino eterno que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, mi Padre bueno. Bendito seas por toda la eternidad. Espíritu Santo, toma control de cada mente, de cada corazón. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Señor, haznos más sensibles todavía a tu bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, eterno Rey de la Gloria. Amén. Le damos toda la gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice allá en Ezequiel, bendito sea el Señor, que Dios nos va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, y nos va a poner un corazón de carne, un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios, que perciba las cosas de Dios, que se deleite con las cosas de Dios. Amén. Que no sea no seamos un religioso más, sino que entendamos lo que son las cosas del Espíritu, porque ese no es un deleite temporal. La presencia de Dios está con nosotros todos los días. Es lo que Jesús dijo, es lo que Él nos prometió cuando dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta la terminación de los tiempos, hasta el fin del mundo. ¿Y cómo iba a estar? A través de su poderoso Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Él los va a ayudar, Él los va a interceder, va a fortalecerlos, el Espíritu Santo de Dios. Les conviene que yo me vaya. Y sí, bendito sea el Señor, porque ahora en carne no podía estar en todo lugar, pero en espíritu Él está en todo lugar. Amén, el poderoso Espíritu Santo de Dios que reposa en nosotros. Gracias. El glorioso Espíritu Santo bendito de nuestro Señor. Aleluya. Dice el siguiente versículo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, se refiere a los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, a los que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, al pueblo de Dios se refiere cuando dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El que tiene el Espíritu Santo, las cosas del mundo pasan a segundo término. La prioridad son las cosas celestiales. La Biblia dice en Gálatas 5:16 que el Espíritu Santo y la carne se oponen entre sí. O sea que el Espíritu Santo
a Él le interesa mucho que nosotros conozcamos más y más de las cosas celestiales. Y la carne se enfoca solamente en las cosas de este mundo. Así que se oponen el Espíritu Santo con lo celestial y la carne con lo terrenal. Pero la palabra de Dios dice que nosotros alimentamos el Espíritu Santo de Dios para entender las cosas de arriba. La palabra de Dios nos dice muy claramente: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por los pecadores, e intercediendo por el mundo, porque Él tiene compasión de su creación. Él tiene compasión de todos aquellos que Él ha creado. Por eso dice la palabra de Dios: a los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a decir lo que dice la Biblia. Todos somos creación de Dios. Pero los que le recibieron, estos ya son hijos de Dios. Ya es muy diferente. Y entonces viene el sello del Espíritu Santo de Dios, que el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos las marcas del Señor Jesucristo. Es el sello del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que eso lo detecta solamente Dios Todopoderoso. Él sabe, conoce el Señor a los que son suyos, dice la bendita palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu Santo, que Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque todos, absolutamente todos, tenemos debilidades. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos da esa iluminación, que nos quita ese velo, porque la Biblia dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es Espíritu. Y cuando el velo se quite, dice la bendita palabra, entonces vamos a ser libres. Cuando el velo se quite, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y entonces vamos a ser libres de esa ignorancia. Bendito sea nuestro Dios. Ahora el Espíritu Santo es el que nos dirige, nos guía, nos enseña, intercede por nosotros. En momentos de aflicción viene como el grande consolador por excelencia, que consuela, nos da ese ánimo para seguir adelante y nos da esa convicción, porque Él convence también de que hay un infierno, de que hay una gloria, de que hay un reino eterno, de que Jesucristo viene otra vez a la tierra por un pueblo santo, por un pueblo que se purifica, por un pueblo que se consagra, que se santifica cada día más y más. ¿Quién nos da esa convicción? El Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 12, lo voy a repetir. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para saber qué es lo que Dios nos ha concedido. Ya no tenemos el espíritu del mundo. Capítulo 2 del libro de Efesios dice que ya no vamos conforme a la corriente de este mundo. Sí, así íbamos, dice la Escritura, íbamos conforme a la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, dice la bendita Escritura, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y nos resucitó para vida eterna. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. No tenemos el espíritu del mundo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el capítulo 2 de su primera carta, escribe estas palabras, cuando nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y empieza a describir, porque todo lo que hay en el mundo, miren, lo que hay en el mundo, dice la Biblia, son los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, la vanagloria de Dios, del mundo, no proviene de Dios, sino del mundo. Esa vanagloria, esa soberbia, esa pedantería, esa altivez no proviene de Dios, sino del mundo. Y dice la Escritura, y el mundo pasa, todo eso va a pasar, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, permanece para siempre. Aleluya. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios, dice la Biblia, también el apóstol Juan escribiendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y cómo vamos a amar? Con el amor de Dios en nosotros, a través del bendito Espíritu Santo. Dios nos pone ese amor hacia los demás, así como Jesús, Él tenía compasión por la gente, dice la bendita Escritura. Así que es el poderoso Espíritu Santo el que transforma vidas, el que da un nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista, cuando venía profetizando, anunciando a nuestro Señor Jesucristo, él mismo dijo, yo los bautizo con agua solamente, pero el que viene detrás de mí, que no soy digno de desatar las correas de su calzado, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que bautiza, es el que transforma, es el que da ese nuevo nacimiento. Por eso las personas ya no son las mismas. Cuando tienen ese encuentro personal con el Cristo de la gloria, ya son diferentes, son transformadas, ya no son las mismas de siempre, porque la Biblia dice que Él cambia los pensamientos, cambia los sentimientos. Pondré mis leyes en sus mentes, dice la palabra de Dios en Hebreos 10, y en sus corazones las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nos cambia esa manera de pensar que teníamos, nos cambia esa manera de sentir que teníamos, y esto es glorioso porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. El mundo dice, no lo puede ver al Espíritu Santo porque no lo conoce, pero a los hijos de Dios, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros, porque está con vosotros y está dentro de vosotros. Bendito sea nuestro Dios. Gloria. Así que somos morada celestial, templo del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él hace que evite que nosotros hablemos vanas palabras, iras, contiendas, enojos. Dice, apártese de vosotros todo enojo, toda ira, toda contienda, saquen de ustedes toda amargura. ¿Quién lo hace? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que nos conviene, aleluya, como dijo Jesús, les conviene. Gloria. Les conviene que yo me vaya, porque va a venir el otro, que es otro igual que yo, el Consolador, el Espíritu Gloria Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Seguimos hablando en el versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 2. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí la sabiduría humana no tiene que ver nada. Los celestiales es muy diferente, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual nos da esa iluminación del Espíritu Santo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él es inmutable. Si Él dijo y Él prometió que te va a bendecir, es que te va a bendecir, porque Él cumple su palabra. Él dice en la bendita Escritura que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Lo que ya designó para nosotros, Él lo va a cumplir. Aunque nosotros no lo veamos en el momento, pero Él conoce el futuro y es a través del Espíritu Santo que nosotros sabemos. Nos da esa convicción el poderoso Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo la Escritura, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Pero mire lo que dice el versículo 14. Por eso antes no podíamos entender estas cosas. Nos aburría leer la Biblia. No queríamos ir a congregarnos. No queríamos ir a una iglesia. Era un aburrimiento total porque actuábamos como hombre natural. Pero cuando viene el Espíritu Santo y está dentro de nosotros, es una delicia. La Biblia dice, delicias hay a tu diestra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Bendito Dios. Dice la Escritura, versículo 14, pero el hombre natural, o sea, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire la promesa hermosa, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Una mente de amor, de compasión, de fe. Bendito sea el Señor. Es una mente muy diferente. Dios transforma las mentes en un instante. La Biblia dice que sus promesas son un amén. Es un sí del Señor. Es increíble la forma como Dios transforma a las personas, cambia a la gente, pero es el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 3:18 nos dice la Escritura, es uno de mis versículos favoritos, cuando dice, pero nosotros, dice la bendita Escritura. Vamos a leer Segunda de Corintios 3:18, está poderoso, poderosísimo. Gloria a Dios. Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Bendito Dios. Dice, por tanto nosotros, todos, o sea, los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Ese versículo es poderoso porque dice que entre más tiempo pases con Dios en oración, leyendo la palabra, cantándole salmos, himnos espirituales a nuestro Dios, más se te va pegando lo de Dios, porque dice mirando como en un espejo, a cara descubierta. Dice la bendita Escritura, somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen se te va pegando lo de Dios. El que anda con el mundo, se le pega lo del mundo. El que anda con Satanás, se le pega lo de Satanás. Pero el que anda con Dios, se le pega lo de Dios. Porque eso es lo que dice ese versículo. Vamos siendo transformados. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos de nivel en nivel. Así dice la bendita Escritura. Vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como una escalera que vamos adquiriendo más conocimiento, más sabiduría, pero es por medio del Espíritu Santo. Y entonces dice que hay una delicia, hay deleite. Ya no necesitamos las cosas del mundo para estar contentos, porque es el Espíritu Santo el que nos da ese contentamiento. Desde Nehemías, desde el Antiguo Testamento, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Dice la Biblia que desde Génesis Él se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo, y al soplo del Señor se hicieron todas las cosas. Él sopló el Espíritu y se hizo la creación. Bendito sea nuestro Dios. Y todos los hombres que han sido victoriosos, que están en esta bendita Escritura, como Moisés, Abraham, Ezequiel, Daniel, Joel, todos los grandes profetas, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No se dirigieron por su mente natural, por su intelecto, sino dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Aún el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, la Biblia dice que el Espíritu Santo iba como columna, una columna iba dirigiéndoles en el desierto, y en la noche como fuego. Ahí estaba el Espíritu Santo que los iba dirigiendo en el desierto. Así que dice la bendita Escritura
que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios, y los dirigió a la tierra prometida. Ahora, nuestra tierra prometida no es Canaán, allá donde llegaron, donde fluye leche y miel en el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia dice que esto era solamente sombra de lo que había de venir. Ahora, nuestra tierra prometida es la nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Esto es más que emocionante todavía. Esto es algo glorioso, lo que nos espera, la tierra prometida, antes cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todos que aman al Señor, bendito sea el Señor, es lo que Dios tiene preparado para nosotros, para ustedes, la nueva Jerusalén. Dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá está Él preparando lugar para nosotros, para que donde yo estoy, dice, ustedes también vayan a estar, estén ahí conmigo y vean mi gloria. Dice después, me tomaré a mí mismo y vendré otra vez, vendré otra vez. Él va a venir por un pueblo que se santifica, un pueblo que le ha creído a Él, un pueblo que ya no le interesan las cosas de este mundo, poner la mira ya en las cosas de arriba, bendito sea nuestro Dios. ¿Y quién nos la da? El Espíritu Santo de Dios. Esto no es fanatismo. Esto no es religiosidad. La gente que no lo entiende así dice, esos son fanáticos, esos son religiosos. No es eso. Nehemías, cuando iba a reconstruir los muros de Jerusalén, estaba en una situación caótica, estaba en una situación difícil, pero él estaba lleno del Espíritu Santo y él mismo animaba al pueblo, los animaba y les decía, no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire, ¿quién iba a gozarse en una situación así? Solamente alguien que está lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando estaba con Silas en la cárcel, que los azotaron, allí ellos estaban cantando al Señor a medianoche, dice la Biblia. ¿Quién les inspiró a hacer eso? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando Pablo escribe a los filipenses estando en la cárcel, él mismo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Gócense. ¿Quién se va a gozar en la cárcel? Y esas cárceles que eran unos calabozos oscuros, malolientes, y él dice, no se preocupen, regocíjense en el Señor. Eso es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo de Dios se tiene que buscar diariamente. Salmo 92:10 nos dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El aceite del día, la presencia de Dios, buscarla todos los días de nuestra vida. Esto es un estilo de vida. Esto no es algo que es como un programa o lo tengo que hacer. Ya es un estilo de vida, ya es natural, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y la predicación de hoy se trata de que el Espíritu Santo todo lo escudriña, nos va a revelar todas las cosas. El Espíritu Santo dice en la Biblia que Él habla a nuestros corazones, habla a los oídos espirituales, pero necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que el Espíritu Santo viene a aquellos que lo anhelan, lo desean, que se apartan, que se consagran a nuestro Dios Todopoderoso. Sí se puede. Sí se puede. Si Cristo dijo que se podía, es que sí se podía. Amén. Si Cristo dijo que hay que amar a los enemigos, es que sí se puede. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a tu bendito nombre, Rey de la gloria. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. El profeta Joel, en el capítulo 2, empieza desde el versículo 26, 27, 28, él empieza a hablar, a profetizar lo que iba a venir para este tiempo. Cuando él dijo, en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y empieza a decir, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquel día, dice Jehová. ¿Y cuándo se cumplió lo que dijo el profeta Joel? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, ahí se cumplió esa promesa. Cuando Jesús dijo, en Hechos, en el capítulo 1, empieza a hablar de esta promesa. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, cuando Jesús promete, dice, cuando dijo, estén quietos, estén esperando la promesa, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban esta promesa. Lo que profetizó Joel siglos antes se va a cumplir. Cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta allá, hasta donde estamos nosotros, hasta lo último de la tierra. Toda la tierra será llena de su gloria. Profetiza el Habacuc, bendito sea Dios. Toda la tierra será llena de su gloria, bendito sea el Señor. Esto es glorioso. Cuando dice el cielo cubrió su gloria y la tierra, es una profecía, se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salen de su mano. Rayos brillantes salen de su mano. Rayos brillantes. ¿Cuáles son esos rayos brillantes? Rayos brillantes de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, de sanidad, de alegría. Esos son los rayos brillantes que salen de la mano del Señor. Él sopla y lo recibimos nosotros. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. El profeta Habacuc lo comprendió muy bien, porque después él mismo escribe, ¿qué importa que no tenga nada? Dice, tengo la presencia de Dios. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Rey de mi salvación, el cual me hace, dice, subir a mis alturas, me hace andar, ando feliz, ando happy, ando como pez en el agua, porque la presencia de Dios transforma el ambiente, cambia la atmósfera. La presencia de Dios, bendito sea el Señor, aleja toda potestad inmunda. La presencia de Dios, toda hueste espiritual de maldad, todo demonio huye ante la presencia de Dios. Por eso es bien importante fortalecernos en el Señor con el poder de su fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, y empieza a describir adulterio, fornicación, hechicerías, envidia, celos, una lista que tiene de 18. Pero Romanos 8:13 nos da la clave, nos da cómo podemos vencer esas manifestaciones de la carne. Cuando dice Romanos 8:13, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo que mata esos deseos de la carne. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Por eso Él revela, Él nos habla. En el capítulo 13, empieza desde el versículo 1 del libro de los Hechos. Ahí vamos a ver el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo habla. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla el poderoso Espíritu Santo de Dios cuando hay un pueblo, cuando hay una persona que ama al Señor, que lo busca con todo su corazón, en oración, bendito sea nuestro Dios, que busca la presencia de Dios, escudriñando su palabra. Es el Espíritu Santo de Dios que le da vida a esta palabra. Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra sin el Espíritu Santo solamente es pura palabra, no pasa nada, no hay transformación. Pero cuando el Espíritu Santo viene y le da vida a esta palabra, es cuando hay transformación en las vidas, cambian los corazones. Bendito sea, empiezas a ver la vida de diferente manera. Pero no eres tú, es el Espíritu Santo dentro de ti que hace que veas diferente a las personas, diferente la manera de vivir, la manera de pensar. Bendito sea nuestro Dios.
Hallelujah. Dice la Escritura, capítulo 13 del libro de los Hechos. 13:1. Gloria a Dios. Mire qué hermoso es el Espíritu Santo cuando le creemos. Toda esta escritura es para el que le cree al Espíritu Santo de Dios. Dice así, capítulo 13:1 del libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mire, esto muchos no lo entienden, aunque estén en la iglesia, pero esta palabra es muy importante. Dice, ministrando estos al Señor. Muchos no saben lo que es ministrar al Señor, no lo saben, pero el Espíritu Santo lo sabe, y es el que hace que nosotros entendamos qué es ministrar a Dios. Porque muchas veces queremos que nos ministren a nosotros, que nos bendiga el Señor, que pongan manos, pero aquí es nosotros ministrando al Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, aquí está el Espíritu Santo hablando, es una persona. El Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oh, gloria a Dios. Aquí está la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y entonces son dirigidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y cuando es dirigido por el Espíritu de Dios es cuando suceden las cosas gloriosas. Es cuando hay señales, hay milagros, hay prodigios, hay maravillas. Se habla la palabra con denuedo, con poder, porque el Espíritu Santo es el que hace estas cosas. Nosotros solamente hablamos, pero el que pone la unción es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al poderoso nombre bendito. Y versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo habló, apártenme a Pablo y a Bernabé, y aquí dice que el Espíritu Santo, Él los envió. Así que primeramente, el llamado de Dios es muy importante, ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ser enviado por el Espíritu Santo de Dios, es cuando suceden las cosas gloriosas. Ya no hay frustración en las personas, porque dice, tanto que he trabajado y no pasa nada. Y la Biblia dice que si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar. Así que tiene que ser el Espíritu Santo de Dios el que da convicción a los corazones de las personas para que se acerquen a Dios, para que se conviertan al Señor. Porque eso es lo que vuelvo a reiterar cuando dice la Escritura, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Somos libres para adorarle. Estad firmes, libres, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo que nos tenía el enemigo. Pero la unción es la que pudre ese yugo del enemigo y somos libres en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo habla, dirige, envía, revela. Bendito sea nuestro Dios. Y hay mucha palabra para esto. Vemos al apóstol Pedro como guiado por el Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro y los demás discípulos ya no fueron los mismos que se escondieron cuando crucificaron al Maestro, a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo crucificaron, se fueron todos temerosos, miedosos a esconder, porque todavía no habían recibido esa llenura del Espíritu Santo. Pero después del día de Pentecostés, Pedro fue otro.
Pedro lleno de amargura, lleno de temor, que dice la Biblia que hasta habló malas palabras. Él fue otro, él lleno del Espíritu Santo, él mismo le dijo a los religiosos, a los doctores de la ley: ustedes crucificaron al Rey de Gloria. Y él mismo se levanta y dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Se le quitó ese temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y no nos arrepentimos, al contrario, damos gracias a Dios que el Señor nos encontró. La Biblia dice que estábamos perdidos. Bendito sea nuestro Dios, que Él vino. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Él fue el que tocó tu corazón. Él, entre millones de personas, Él te tomó. Yo te elegí a ti. Eso es lo que dijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que nosotros estábamos perdidos. Él nos encontró y nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó el Señor Jesucristo así como veníamos. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha dado su bendito Espíritu Santo. Mire qué privilegio tenemos nosotros de poseer el Espíritu Santo de Dios, que se nos fue dado por gracia, que éramos, como dijo el apóstol Pablo, éramos rebeldes, que no queríamos nada con Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, cuando se mostró la bondad de Dios para con nosotros, dice la bendita Escritura, dice que nos amó, dice, cuando se derramó la bondad de Dios en vosotros, dice Tito capítulo 3, ahí dice la bendita Escritura. Vamos al capítulo 3 del libro de Tito. Gloria a Dios. Cuando se derramó la bondad de Dios para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia, en el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Dios no da el Espíritu con medida. Él abundantemente dice que, así que no hay excusa, no hay pretexto. Dios ahí tiene la mesa. Es cuestión que nosotros nos acerquemos y tomemos, pero es necesario acercarse a Dios. La Biblia dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Que nosotros demos ese primer paso de fe. Gloria al bendito nombre. No va a venir Él y te va a tocar así nada más. No, tú tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a leer la Escritura, capítulo 3 de Tito, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, no por buenas gentes, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo activo aquí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En abundancia, en abundancia. Dios no da el Espíritu con medida, así que depende de nosotros, ya no depende de Dios. El Señor dice: aquí está el agua, beban. Dice la bendita Escritura: ahí está el agua, beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso se estaba refiriendo, dice, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, que es uno de los simbolismos, que es agua que limpia, que lava, nos quita de toda inmundicia, toda contaminación que hayamos adquirido. Viene ese río de Dios a nuestras vidas, ese río de sus delicias, y esa agua de Dios, ese río, esos ríos de agua viva, se llevan toda esa basura que el enemigo haya puesto y deja agua limpia, clara, lavados nuestros pecados, dice la bendita Escritura. Gracias a Dios por el poderoso Espíritu Santo que se nos fue dado. Alabado. Y hay tanta Escritura acerca de esto. Por ejemplo, Felipe y el eunuco. Dice la Biblia que Felipe estaba en Samaria. Había sanidades,
Dice la palabra de Dios, que los demonios salían huyendo porque Felipe era un diácono, pero ahí estaba él en Samaria, tanto que los otros discípulos fueron a ayudarle. Y dice la escritura que cuando él estaba en pleno avivamiento allá en Samaria, vino el Espíritu Santo y le habló a Felipe y le dijo: ve al desierto. Ahí estaba un hombre, el eunuco, el etíope. Cualquiera hubiera dicho: pero ¿cómo, Señor, si aquí estoy en un gran avivamiento? Esto nos muestra que un verdadero siervo de Dios no le importa la fama, no le importan esas multitudes. Cuando es dirigido por el Espíritu de Dios, él obedece. Él obedece, dice: pero aquí estoy cómodo, aquí hay multitudes, aquí hay sanidades, aquí hay prodigios, aquí hay maravillas. Pero vino el Espíritu Santo y le dijo: ve al desierto. Y él obedeció. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Bendito sea nuestro Dios. Mire cómo el Espíritu Santo le habló. Primero dice que le habló un ángel en el 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Claramente le está diciendo: vete al desierto. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Y mire la obediencia al Espíritu Santo. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba, dice la Biblia, sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y aquí está, mire, el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo hablando. Y el Espíritu dijo a Felipe. El Espíritu Santo habla hasta el día de hoy. Él no cambia. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Espíritu Santo es Dios mismo en esta tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está aquí en esta tierra, pero ahora es por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Mire, el eunuco iba en su carro, dice que iba sobre sus tesoros, iba leyendo al profeta Isaías. Y cuando el Espíritu le dijo a Felipe: acércate al carro, él oyó que el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios al profeta Isaías. Y le hace esta pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que necesitamos maestros que nos enseñen la palabra de Dios. Los verdaderos maestros, los que son llamados. Recuerde que hay dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9. Ahí está el capítulo 12 y el capítulo 14 de Primera de Corintios. Después vamos a ver eso. Pero los dones del Hijo, que son los ministerios que él dio a los hombres, los regalos, los dones que dio el Señor Jesucristo, son 5. Son 5 que están en Efesios 4:11. Aparte son los dones del Espíritu Santo. Estos son los dones del Hijo, porque los 3 dan dones. Los 3 dan regalos. Aquí está, lo vamos a ver después, los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo y los dones que da el Espíritu Santo de Dios. Los dones del Hijo son, Efesios 4:11, y a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, pastores y maestros. Estos son verdaderos maestros que son llamados. Los necesitamos para que nos enseñen bien cómo es la Escritura. Pero un verdadero maestro que es llamado tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para no torcer la Escritura, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un verdadero maestro es el que se dirige por el Espíritu Santo de Dios, que no es conforme a lo que él piensa, a lo que él cree, sino a lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que el Espíritu Santo está revelando. Gloria. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este:
como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces dice la escritura que Felipe le empezó a explicar las escrituras. No sabemos, no dice la escritura cuánto tiempo estuvo allí. Pudo ser un día, 3 días, un mes, 3 meses, pero lo que dice la escritura es que cuando él entendió, el etíope entendió la escritura, también fue lleno del Espíritu Santo. También cuando él creyó, dijo, se bautizó. Dice, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe lo bautizó. Vamos a ver lo que dice, vamos al versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, aquí está el Espíritu Santo otra vez, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gozoso su camino. Alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios está gozoso. Sabemos que va a haber momentos de tristeza, pero los vamos a superar en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos da ese ánimo, esa fuerza para seguir adelante. Amén. Gloria al que vive, porque Aleluya. todos pasamos en esta tierra angustias, tristezas, tribulaciones. Estamos en este mundo, en este cuerpo, pero el Espíritu Santo es la diferencia. Gloria al poderoso nombre de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Vemos que aquí está alguien que es dirigido por Dios, que el Espíritu Santo le habló. Después la historia secular dice que este etíope, por él fue el que llevó el evangelio a África. Hubo un avivamiento en África, se conoció el evangelio en un continente. Imagínense Felipe en Samaria con las multitudes, pero el Espíritu Santo sabía que todo un continente iba a conocer de la palabra de Dios por medio de una persona. Gloria a Dios por los que son obedientes al Espíritu Santo de Dios, que no se deja, como dijo el apóstol Pablo, andamos por fe, no por vista. Porque lo que vemos, dice, es temporal. Lo que no vemos es lo eterno. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios. Hay otra escritura acerca de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo revela. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, aquí hay mucha palabra acerca del Espíritu Santo que habla. Bueno, estos son 2 ejemplos solamente que estoy dando. El apóstol Pablo habla mucho del Espíritu Santo. Se dice que el que habla más del Espíritu Santo es el apóstol Pablo. Y el libro de los Hechos, que fue escrito por el médico Lucas, eso lo sabemos. Pero en el capítulo 10 del libro de los Hechos aparece el apóstol Pedro. Sabemos que ya lleno del Espíritu Santo de Dios. Aquí está el apóstol Pedro, donde dice que tuvo la revelación de que había un lienzo venir desde el cielo, que venía todo tipo de animales. Cuando el Señor le dijo, mata y come. Y dice, pero ¿cómo si ninguna cosa inmunda ha entrado en mí? Pero Pedro no podía entender la visión hasta que vino el Espíritu Santo de Dios y le reveló qué es lo que quería hacer el Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo solamente se había derramado sobre los judíos y era necesario que se derramara también sobre los gentiles, porque ese era el propósito divino, que toda la creación supiera que hay un Dios todopoderoso, que toda la creación de Dios, toda la humanidad se conviertan al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, pero muchos no quieren obedecer, muchos quieren seguir en sus propias vanidades, dice la bendita Escritura, pero es cosa de cada quien, esto es personal. Aquí no se le obliga a nadie, esto es voluntario. Es más, Jesús tampoco obligó a nadie, siendo el mismo Jesús, a nadie lo llamó a la fuerza. Él mismo dijo, el que quiera venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente. Pero no dijo, los voy a obligar, el que quiera. Amén. Así que esto es voluntario. El que quiere saber la palabra de Dios, el que quiere ser transformado, el que quiere ser cambiado.
quiere dejar un vicio, ya no quiere estar en amargura, que esta vida se le hace monótona, aburrida, aquí está la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da esa dinámica de que podemos ver las cosas diferentes. Gloria a Dios, alabado sea su santo y poderoso nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la bendita Escritura en el versículo 5. Envía pues ahora, 10:5 del libro de los Hechos, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mira, el Espíritu Santo vino, enviaron un ángel a que hablara con Cornelio y luego con Pedro. El Espíritu Santo lo que hace es una conexión. Cuando es del Espíritu Santo, la Biblia dice, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y aquí está la palabra de Dios. Está usted lo puede leer detenidamente, todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando ya Pedro visita a Cornelio, dice la bendita Escritura aquí. Vamos al versículo 34. Versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Cuando vino sobre Cornelio, en la casa de Cornelio, vino la salvación. Dice que no solamente estaba él, sino que él invitó amigos, familiares. Cuando Pedro vino, les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar en otras lenguas. Bendito sea el Señor, porque esos son los dones del Espíritu Santo, lo cual nosotros lo creemos. Hablamos en lenguas también, oramos al Señor, cantamos en lenguas. Bendito sea el Señor y le damos gracias. Por eso es que nosotros podemos predicar, hablar de esto, porque nadie nos lo ha contado, no lo hemos leído solamente, sino que lo hacemos, lo sentimos, lo vivimos. Esto es lo glorioso, vivir la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Gloria a su bendito nombre. Así que Dios no hace acepción de personas. Los gentiles también, así como los judíos. Recuerda que la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino. Dice que vino a su pueblo primeramente, porque la salvación viene de los judíos, pero nosotros como pueblo gentil somos adheridos también, y las mismas promesas también son para nosotros. Hechos 10:38 es otro de mis versículos favoritos, cuando dice cómo Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo de Dios llenó a nuestro Señor Jesucristo. Vemos a través de la Escritura que en los 30 años que él estuvo no se ve ningún milagro que hizo. Hasta después, cuando fue al desierto, fue lleno del Espíritu Santo de Dios, regresó del desierto con poder y empieza su ministerio ya con el Espíritu Santo de Dios, y empieza a sanar enfermos, a resucitar muertos, levantar paralíticos. Los ciegos ven, como le dijo a Juan el Bautista, díganle que los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el Evangelio. Así que la palabra de Dios vino. Por eso dijo el Señor Jesucristo: las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, sino que es el Padre que envía su Espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios el que vivifica las cosas mortales. Es lo que dice la Escritura. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Santo es el Señor. Vamos al versículo 44. 10:44 del libro de los Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso,
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios, Él sigue siendo el mismo, no se le ha acabado su poder sigue vigente hasta el día de hoy. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo habla, gloria a Dios. Capítulo 4, gloria a Dios, de Primera de Timoteo, 4:1 de Primera de Timoteo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Dice así, pero el Espíritu dice claramente, aquí está hablando otra vez el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona que habla, que está con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia de piedra, ya no sienten nada porque no tienen al Espíritu Santo. Pero el punto es este, el enfoque es este, que el Espíritu Santo dice claramente, está hablando, está revelando el Espíritu Santo de Dios. Es otro de los ministerios del Espíritu Santo activos en la vida del creyente. Todo aquel que cree, bendito sea el Señor. Gloria al que vive por toda la eternidad. Y empieza a hablar. Dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo de Dios? Que en estos postreros tiempos va a haber muchas personas que van a hablar conforme a su criterio, a su manera de pensar de ellos, a mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, no de Dios, no del Espíritu. Prohibirán casarse. No hagas esto, no comas esto. Pero el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que el Espíritu Santo hasta el día de hoy habla. El Espíritu Santo revela. Y cuando el apóstol Pablo se despide en su carta a los Corintios, empieza a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Bendito sea el Señor. Y esa es la bendición apostólica, la cual la recibimos nosotros también y la reciben ustedes también, porque está plasmado en esta santa escritura, en esta santa palabra. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. En un solo versículo, ahí está otra vez, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo cual dijo Pedro, el apóstol, no lo podemos negar. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, dijo el apóstol Juan, no lo podemos negar. Bendito sea el Señor, porque lo vivimos, lo hacemos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y en el Evangelio de San Juan también él mismo dice, hizo Jesús muchas, pero muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre, en su dominio, en su autoridad. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos toda la gloria de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Esa es una convicción que Él mismo nos pone en nosotros, que nos convence. Amén. Estamos convencidos Aleluya. de que el Espíritu Gloria Santo a está Dios. con nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie, porque no estamos vendiendo un producto. El que vende un producto sí tiene que hacer esa labor de convencimiento para que le compren, pero esto no es así. Esto es el Espíritu Santo el que convence a las personas, no somos nosotros. Yo no voy a poder convencer a nadie,
pero es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas de que hay una gloria eterna que nos está esperando y que también hay un juicio eterno. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Busquemos la llenura del Espíritu Santo todos los días. Todos los días es una delicia. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga y los guarde. Gloria a Dios.